Pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Republicano sobre la necesidad de adoptar las modificaciones legislativas oportunas para incrementar las indemnizaciones por despido improcedente a fin de conseguir un resarcimiento real del trabajador afectado y un efecto disuasorio. Para su defensa tiene la palabra el señor Salvador Iduc. Señorías, el Pleno continúa. No hay un receso. Les pido silencio, por favor. Buen día, presidenta. Buenos días, ministra. Lástima que el señor Bolaños se haya marchado, porque tendré que pedirle una interpelación para hablar de republicanismo y de izquierda y de Cataluña en los últimos 25 años. Puede ser divertido, ¿no? A este Che Guevara del PSOE, ¿no? Gran republicano y gran izquierdista. En fin, dándonos lecciones por lo que faltaba. Buen día, presidenta. Buenos días, ministra. Vamos al grano y vamos a lo serio. En principio, el tema de la interpelación está acotado al despido improcedente. Ya veremos qué vota el señor Bolaños, es izquierdista, cuando sea la moción. Partimos de la reforma laboral del PSOE del 2010, que después remató la reforma laboral del Partido Popular en el 2012, que modificaron las normas que regulaban el mercado de trabajo. Entre muchas otras cosas, se cargaron los salarios de tramitación, la autorización administrativa en caso de despido colectivo y se modificó una cuestión esencial como son las causas de los despidos objetivos. Estos izquierdistas que nos quieren dar lecciones. Entre muchas otras cosas, se cargaron los salarios de tramitación, como decía. Las causas objetivas se ampliaron, se flexibilizaron, una palabra que nunca me ha gustado mucho, se flexibilizaron de tal manera que aún hoy en día el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores permite que una empresa, a pesar de tener beneficios, con el solo hecho de demostrar que ha disminuido beneficios, pueda despedir a un trabajador o a una trabajadora con 20 días con un tope de 12 mensualidades. Esta es la situación actual que tenemos. Dejando para otra ocasión el tema de las causas y otros temas sobre la legislación laboral muy interesantes que traeremos con prontitud en forma de una proposición de ley conjunta con Bildu y BNG, nos vamos a centrar ahora en una cuestión, en abrir un debate que ya toca después de más de 11 años de la última reforma laboral del Partido Popular. Nos referimos a las bajas indemnizaciones por un despido improcedente. Para ello queremos valorar y en gran parte seguir una excelente iniciativa de la Unión General de Trabajadores de la UGT y un muy buen trabajo de su equipo técnico encabezado por el señor Fernando Luján sobre los despidos improcedentes. De hecho, seguimos en esta interpelación gran parte de su excelente argumentación. La UGT presentó una reclamación ante la Comisión Europea de Derechos Sociales indicando que la legislación española vulnera la Carta Social Europea en materia de indemnizaciones por despido improcedente. La vulneración de la Carta Social Europea no es cualquier cosa, es posiblemente el tratado social de referencia más importante para el reconocimiento de los derechos sociales, incluido el derecho del trabajo. Y desde este punto de vista desarrollaremos nuestra interpelación al Gobierno y a la ministra, ¿no? Un despido improcedente, como ella muy bien sabe, injustificado, sin causa o con causa ficticia, debe ser combatido por ley. Y actualmente la legislación del Estado español no solo no lo combate con eficacia, sino que los facilita. La indemnización se puede calcular previamente, sin margen de error y además sale muy barata.
Y esto creemos que no es justo. Creemos que lo vamos a compartir. No es justo. Si una persona pierde injustamente su trabajo, la conclusión más adecuada sería que lo recuperara y que eso no se cambiara por un equivalente monetario. ¿Cuánto valen los puestos de trabajo que se destruyen sin sentido, sin motivo, en el caso de improcedentes de manera injusta? ¿Cuánto valen esos trabajos? Pongamos un ejemplo. ¿Alguien piensa que una persona de 60 años despedida injustificadamente de su empresa con terribles consecuencias de empleabilidad y de cotización para el resto de su vida se ve compensada con 24 mensualidades de salario en caso de tener una suerte de alcanzarlas? Yo creo que no. Y sin duda la mayoría de las personas trabajadoras lo que quieren es conservar el puesto de trabajo y no que le den un dinero a cambio de someterle a la incertidumbre de cuándo encontraré un nuevo empleo o no lo encontraré. Por lo tanto, desde una política laboral sana, en un sistema de relaciones laborales más justo, lo adecuado, lo importante no es cuánto te paguen, sino que no te puedan despedir por la cara. Esa sería nuestra argumentación principal. Para evitar las malas praxis que se hacen en las leyes, y la realidad, como decía, es que en el Reino de España despido es prácticamente, se puede considerar libre y que se puede despedir sin causa justa. Cualquier empresario puede despedir a un trabajador o una trabajadora sin tener ninguna causa objetiva para este despido. No hablo de razones disciplinarias, etcétera, etcétera. Hablo de la realidad. Puede despedirse porque le cae mal, puede despedirse una persona porque no es suficientemente dócil o porque está demasiado bien asesorada por su sindicato o porque no quiere que trabajadores o trabajadoras acumulen antigüedad en la empresa. Esto, desgraciadamente, pasa y por eso se hacen las leyes, para evitar las malas praxis. Y para que no pase, creemos que hay dos alternativas. O se impiden realmente los despidos injustificados, o legislamos para que el precio del despido sea disuasorio y que además compense el daño causado para el trabajador o la trabajadora. Tener un contrato indefinido está muy bien, pero no está tan bien si se puede romper en cualquier momento y sin explicación por parte del empresariado. Es decir, que hay que completar este trabajo. Da una tranquilidad muy incompleta tener un contrato de trabajo indefinido si este no está debidamente protegido, y en esto es lo que queremos incidir. Y no está protegido en una realidad laboral con más de 2,5 millones de personas que cobran el salario mínimo, el cual votaremos a favor, que hemos votado siempre a favor, como no puede ser de otra manera, y con muchísimas prácticas de legislación laboral que hemos hecho, que podríamos hacer un largo listado, ¿no? Por esto, de hecho, investimos a este Gobierno, entre una de otras razones, es para incidir en estos campos. O con un mercado de trabajo muy estacionalizado, que obliga a hacer un gran número de contratos fijos discontinuos, o con un gran porcentaje de tiempo parcial no deseado abusivo, que sería el tema de otro punto, de otra interpelación. Y es decir, que a pesar de las mejoras realizadas por el Ejecutivo con el diálogo social, la indemnización de un trabajador que cobre, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional con 1 o 2 o 3 años de antigüedad, de esos casi 3 millones, por poner un ejemplo, su despido es muy barato. En resumen, ni las causas ni el precio del despido tienen efectos disuasorios, y lo que se permite con un precio tan barato es que, si me permite esta caricatura, es que se le puede decir a una persona: no hace falta que usted vuelva mañana. ¿Por qué?, le puede preguntar el trabajador. Pues mire, usted, y utilizándome a mí mismo para no ofender a nadie, pues mire, lo voy a despedir porque usted se ha quedado muy calvo y no nos gusta, ¿no? Y es un tema que puede pasar y no pasaría nada. Y yo le puedo preguntar: ¿y cuánto me va a pagar por ser calvo y que me despida? Pues mire, gana usted 1.100 euros, como muchísimas millones de personas, y como usted lleva unos 6 meses, pues le pago 500 euros, 33 días por año trabajado, y no me ponga mala cara, porque igual se lo pago dentro de 8 meses, 10 o 12 meses. Porque como encima las reformas pasadas quitaron los salarios de tramitación, le voy a obligar a que vaya usted al juzgado a ganar este pleito. Recuerde que la riqueza la creo yo y no usted, señor. Por cierto, cuídese la cabeza. Esta es la realidad. Ante esta caricatura, que a veces sirve para explicar lo que quiere decir, ante esta caricatura la UGT se fue a buscar a la justicia europea. Normal que vaya a buscar la justicia europea, normal. Y es que hablar de justicia en el Reino de España para las cuestiones de los trabajadores o de las trabajadoras o la de los derechos de los pueblos es de risa. Así que la UGT se fue a Europa, como no puede ser de otra manera. ¿Y qué pasó en Europa? Pues contra el discurso mentiroso de que el despido en España es muy caro, la realidad es que en Europa, en la mayor parte de los países,
El despido lleva aparejada, el injustificado, lleva aparejada la readmisión obligatoria. Esta es la realidad. Y aún más, el convenio 158 de la OIT, que este Gobierno bien ha hecho con nuestro apoyo también, por ejemplo, en el tema de las trabajadoras domésticas lo ha apoyado. Aún más, el artículo 158 de la OIT ya dice que en el caso de la extinción injustificada del contrato de trabajo, la primera opción es la readmisión. Y si no se puede readmitir, se debe compensar con una indemnización lo suficientemente disuasoria y lo suficientemente reparadora. Pero no se queda ahí la cosa. El artículo 30 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, vinculante para todos los Estados de la Unión, obliga a garantizar una protección a los trabajadores contra los despidos injustificados. Por otra parte, la Carta Social Europea, revisada en su artículo 24, dice que el despido justificado tiene que llevar la readmisión y, si no, una medida suficientemente disuasoria y resarcitoria correspondiente al daño causado. Y para acabar de cerrar el círculo, el Reino de España, en julio de 2021, muy bien hecho, fantástico, le felicitamos, estamos de acuerdo, ratificó la Carta Social Europea revisada en todo su conjunto. Y esto hay que valorarlo y lo valoramos. Esto hay que valorarlo y lo valoramos. Es decir, está en vigor la ratificación del Reino de España del conjunto de la Carta Social Europea que dice lo que estamos diciendo. La posibilidad de que las organizaciones sindicales pudieran hacer reclamaciones colectivas ante el Comité Europeo de Derechos Sociales se abrió de par en par. Pues bien, la demanda presentada por UGT el 24 de marzo de 2022 está suficientemente sustentada jurídicamente, pero sobre todo, añadiría políticamente, si se cree realmente en un Estado social. Y a los partidos que creemos que defendemos fielmente los intereses de la clase trabajadora también. Hoy España no cumple ni el convenio 158 de la OIT, ni cumple con su Carta Social Europea revisada. El despido de España no es disuasorio ni es resarcitorio. Las posibilidades de la demanda me atrevo a decir que son altísimas. De momento ya se ha admitido a trámite y, de hecho, ya hay hasta 3 precedentes favorables. El propio Comité Europeo de Derechos Sociales ya estimó una demanda de los sindicatos franceses frente al Gobierno de Francia, diciendo que el despido en Francia incumple la Carta Social Europea y que, por lo tanto, lo tiene que corregir. Lo mismo había pasado en Finlandia y en Italia. Y, de hecho, la interpelación viene más a cuenta, ya que el Gobierno de España ha pedido que se amplíe el plazo de contestar la demanda al UGT hasta el 31 de enero. En estos momentos, y aprovecho que está aquí la ministra, si puede consultar al Gobierno, no sé cómo está la respuesta, la verdad, no lo sé. No sé si ha respondido a la demanda que le formula la Comisión Europea o no. En cualquier caso, es muy fácil adivinar en qué sentido se va a pronunciar. Concluyendo, el motivo de la interpelación y posterior moción urgente es la de instar al Gobierno del Reino de España a acabar con esta anomalía que creemos injusta y creo que va a ser compartida por los partidos de izquierda de esta Cámara. Un despido improcedente, injustificado, es un asunto que puede ocasionar y ocasiona un perjuicio grave a las personas trabajadoras. Es más, en los casos de personas mayores o personas de difícil reinserción laboral, el perjuicio es gravísimo, si no irreparable. Por todo ello, creemos que hay que legislar con urgencia de tal manera que los despidos injustificados caigan en picado. Tenemos que evitar que se produzcan despidos sin causa y, si se producen, y un juez da la razón al trabajador o a la trabajadora, que el trabajador pueda ser readmitido o reciba una indemnización suficiente para compensar el problema que ha causado su despido, como pasa en cualquier otra parte del Código de Justicia, ¿no? De hecho, la verdadera justicia estaría en examinar cuál es el daño que se ha causado en una decisión injusta. Y cuando esto pase, podremos afirmar que estamos dando cumplimiento a la Carta Social Europea, porque las indemnizaciones por despido serán resarcitorias y además serán disuasorias. Sea como sea, señora vicepresidenta, y con esto acabo, creo que ha llegado el momento que todos juntos sigamos mejorando la legislación laboral, que todos juntos intentemos dar un paso adelante, aprovechando esta mayoría que dio esta investidura para modificar aspectos como estos, ¿no? Y que en este caso las indemnizaciones tengan un carácter disuasorio y, si puede ser, reparador, ¿no? Y nada más, quedo a su escucha atentamente y a ver si seguimos avanzando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Salvador. A continuación, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social. Señoría, gracias por su interpelación y gracias al Grupo de Esquerra Republicana
porque me parece que trae un debate a la Cámara no solamente de interés, sino de máxima importancia para los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Lamento bien que haya poca gente en este pleno en este momento. Parece que no les interesa demasiado. En todo caso, les doy las gracias porque el compromiso de este Ministerio es con las relaciones laborales sanas y, sobre todo, con el cumplimiento de la legalidad laboral. Estamos completamente de acuerdo en que debemos de combatir los despidos injustificados. Lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, como lo hacen los países que creen en el Estado de Derecho y en la soberanía de la ley. Usted ha hablado del Estado social y sí, es una parte de la Constitución española que es clave y tiene que ser cumplida. Los despidos injustificados son una ilegalidad y, además, una ilegalidad muy grave, porque si los toleramos o si no hacemos lo necesario para combatirlos, se producen daños irreparables. Yo, señoría, voy a esbozar 4 grandes daños. Lo primero, los daños a las personas trabajadoras que son víctimas de despidos sin causa y que sufren la precariedad, que pierden dinero y, sobre todo, pierden expectativas de vida, pierden su futuro. Y por eso aprobamos la reforma laboral contra la precariedad. 2, los daños a todas las personas trabajadoras, porque el miedo a perder el empleo, si el coste es bajo para la empresa, provocará que los derechos no se reclamen. Sé muy bien de lo que hablo. No tiene sentido reclamar. Y denegará, además, degenerará en malas condiciones de trabajo. Y por eso también creo, señoría, y lo compartimos, hemos aprobado la reforma laboral contra la precariedad. Causa daños a las empresas que cumplen con la legalidad por la competencia desleal de las empresas que, como he dicho hoy, usan a las personas de usar y tirar, como si fueran realmente relaciones totalmente basura. Y también creo que este es el objetivo de la reforma laboral. Pero el cuarto daño tiene que ver con la economía española, del que digamos que hay un coste del que nunca se habla y que es clave. Y es un coste directo, que es claro y que afecta a las prestaciones públicas por desempleo. Pero, sobre todo, hay un coste económico y social que creo que es el más importante por esas vidas en paréntesis, esas vidas que no pueden tener futuro, que no tienen planes, pero también esas vidas que no pueden consumir, que no pueden vivir con dignidad. Y también creo que este es el objetivo de la reforma laboral. La reforma laboral del 21 ha sido un arma letal contra la precariedad. Y ahí están los datos que lo constatan. Y ese camino de tolerancia cero con la precariedad es el que debemos de seguir transitando y asegurando a personas trabajadoras, a empresas de calidad y a nuestra sociedad. Todo el sistema se cae si no establecemos una garantía férrea para asegurar la estabilidad a las personas trabajadoras. Y estabilidad, lo sabe usted muy bien, significa eliminar la perversidad de la rotación laboral como una dinámica. Con la eliminación de la precariedad hemos puesto el suelo para garantizar relaciones laborales y vidas profesionales estables. Pero desde ese suelo debemos asegurar que no damos pasos atrás y que la estabilidad se consolida como paradigma de nuestras relaciones laborales. Y lo digo claro, sin ventanas de escape y sin resquicios. Llevamos, como sabe usted muy bien, mucho tiempo hablando de la indemnización por despido improcedente. Se trata de un tema crucial, sin duda, del que tenemos que seguir hablando y, sobre todo, encararlo de frente. Y para encauzarlo, creo, en la dirección correcta, como ya hemos hecho con muchas normas del Ministerio. Lo digo claro, sin trampas. No se puede trivializar con el despido, lo ha dicho usted, y no debemos consentir argumentos falaces ni debates interesados sobre el precio del despido, porque es de futuro y de ley de lo que hablamos. El derecho a no ser víctima de despido sin causa está en la propia Constitución, en su artículo 35. Sabe usted muy bien que el propio Tribunal Constitucional estableció en reiteradas ocasiones que esa estabilidad en el empleo deriva directamente de ese mandato constitucional, de ese artículo 35. Y esto es lo que esta Cámara tiene que garantizar. No es admisible un mercado de trabajo basado en despidos, lo digo claro, a precios de saldo. El despido barato
no fomenta la contratación, sino que lo que fomenta son relaciones laborales tóxicas, porque el despido barato lo que hace, y lo ha dicho usted, es favorecer la rotación y la precariedad. Resulta tan meridiano que ahora mismo nos sonroja que en algún momento alguien pudiera haber defendido en esta Cámara tamaña barbaridad. Pero se hizo así, lo dijo usted, en la reforma laboral del 2012, cuando se bajó la indemnización por despido de 45 a 33 días por año de servicio y cuando se eliminaron los salarios de tramitación. No podemos tolerar que el despido sea una mercancía. El trabajo no es una mercancía. Declaración de Filadelfia, año 44. Porque estamos de acuerdo en que las expectativas de vida no son una mercancía. Y no podemos tolerar, por ello, que las indemnizaciones por despido improcedente se incluyan en la planificación empresarial junto al listado de inversiones del año siguiente. Si los poderes públicos no aseguráramos indemnizaciones compensatorias y disuasorias, en realidad lo que estaríamos haciendo es subvencionar el despido y la factura, como he dicho, la paga toda la sociedad, en prestaciones, en salud mental, la precariedad y en las empresas de baja calidad. Hay tantos atentados a derechos fundamentales en estos despidos improcedentes low cost, señor Salvador, yo sé que lo sabe, como cuando una empresa, es irónico, rejuvenece la plantilla y deja en la calle a empleados mayores con indemnizaciones insuficientes para reparar el daño causado. ¿De verdad podemos consentir este atropello? Y permítanme, señorías, que les diga que quienes mayor protección necesitan ante el despido sin causa son las propias empresas, las que invierten en estabilidad y información. Sí, son la mayoría de este país y creo que son, además, las que invierten no en el coste del despido, en esa planificación, sino justamente en fidelizar, en formar y en mantener a su plantilla. Insisto, creo que son la mayoría. Por eso es necesario tocar todos los palos para que el precio del despido sin causa no baje. Creo que cerramos el grifo de la precariedad con la reforma del 21, pero, y esto, como sabe, ha elevado automáticamente las indemnizaciones porque hoy las relaciones son indefinidas. Creo que, afortunadamente, fruto de la reforma laboral, se terminaron aquellas indemnizaciones con suerte de 12 días de indemnización, porque ya no existen este tipo de modalidades contractuales. Pero voy a hacer una afirmación que combate todo el discurso oficial. El despido en nuestro país no es caro, lo sabe usted muy bien, es demasiado barato. Es tan barato que les sale a cuenta despedir utilizando la indemnización de despido improcedente, pagar 33 días, aunque sea legal y procedan 20 días. Es así. Esta escasa diferencia es una verdadera perversión del sistema que hace que no exista una protección efectiva ante los abusos. Les pagan 33 aunque les corresponde 20, porque es que es barato, señor Salvador. Han existido, como sabe, demasiadas voces interesadas durante mucho tiempo, como ha pasado con la precariedad, en mantener que el despido en España era barato y, además, hacen ejercicios de publicidad. El precio del despido normal en España o es cero o era cero cuando era disciplinario, está justificado, o es de 20 días de salario cuando sabe por causas ETOP. Yo estoy de acuerdo con usted. Usted habla de anomalía, yo hablo de una patología. El sistema español es una patología y buena prueba de ello es que somos de los pocos países en Europa, usted lo ha dicho, que tienen un sistema similar y que además haya durado tanto tiempo. Le voy a dar un dato también, un ejemplo. Francia copió el modelo de despido de la reforma laboral del señor Rajoy y del Partido Popular. Y, como sabe, ha tenido que corregirlo, porque el Comité de Derechos Sociales y Económicos ha dicho que no cumplía, que de esto va su interpelación, con el artículo 24 de la Carta Social Europea y con la cuestión de convencionalidad del convenio 158 de la OIT. Francia lo ha tenido que corregir y somos una anomalía en el conjunto mayoritario de la Unión Europea. Como usted ha dicho, pronto será turno de España. Los sindicatos más representativos
educativos han interpuesto sendas reclamaciones colectivas para adverar si cumplimos con el artículo 24 de la Carta Social Europea o no lo hacemos. Quiero decirle que, como usted ha señalado y se lo agradezco, se ha puesto muchas veces en duda que fuéramos a ratificar no solo la Carta Social, sino las reclamaciones colectivas, y lo hemos hecho. De esta manera, España ha vuelto a la legalidad internacional. En los últimos 2 años nos hemos puesto al día, hemos ratificado todo lo que teníamos pendiente, incluido somos el país que más convenios de la OIT ha ratificado. Y, desde luego, tenga mi palabra, vamos a cumplir, como no puede ser de otra manera, con lo que resuelva el Comité de Derechos Sociales y Económicos, porque es fuente de derecho de nuestro país. Como sabe también, los tribunales españoles, yo traigo 2 sentencias, pero creo que es bueno para ilustrar a la Cámara dónde está el debate. Y yo quiero darle también las gracias a la justicia española. Lo quiero dar, porque muchas veces no solamente tienen imaginación, sino que se colocan por delante en la defensa y la correcta interpretación de las normas. Y una sentencia del Superior de Justicia de Cataluña, justamente, le voy a leer el hecho quinto, y dicen: no obstante la improcedencia del despido, una indemnización adicional a la tasada legalmente. En el ámbito del contrato del trabajo, a diferencia de lo que sucede en el derecho civil, rige legal y tradicionalmente la indemnización tasada, calculada, en función de unos criterios objetivos como el salario a los años de prestación de servicios y sujeta a unos topes máximos, prescindiendo para su determinación de otros parámetros como el daño emergente, el lucro cesante o los daños morales causados. En consecuencia, el empresario, dice esta sentencia, puede decidir extinguir el contrato de manera unilateral en cualquier momento, sabiendo con exactitud cuál va a ser el coste de la indemnización por despido y sin que el trabajador pueda reclamar una indemnización adicional por los daños y perjuicios causados. Esta regla general, como sabe, solo tiene una excepción, dice la sentencia, cuando fue adoptada por motivos discriminatorios. No sigo leyendo porque me acaba el tiempo, pero esta sentencia refiere otras sentencias antecedentes y, en definitiva, de lo que va esta cuestión es si cumplimos o no cumplimos con el artículo 24 de la Carta Social Europea. Somos de los pocos países con las indemnizaciones topadas y, en relación al informe por el que me pregunta, sabe que no soy competente en materia de expedición de informes en materia internacional, que la competente es el Ministerio de Justicia. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Salvador Illa. Gracias, presidenta. Gracias, ministra, por la respuesta. Creo que hemos quedado claro que estamos de acuerdo en muchas cosas. De hecho, históricamente hemos estado de acuerdo en muchas cosas. Cuando usted era diputada, votábamos prácticamente el 90% de las cosas juntos y prácticamente los diagnósticos son parecidos, ¿no? De hecho, la investidura por nuestra parte, estaba basada en que preferíamos un gobierno de Podemos que presionara al PSOE, nunca lo hemos escondido, en temas sociales y en temas nacionales, y así ha sido, ¿no? De hecho, me acuerdo que hemos luchado juntos en el tema de pensiones, me acuerdo con el del Pacto de Toledo del 2017, que el Pacto de Toledo que hemos tenido posteriormente no tiene nada que ver con aquel que nos acusaron de romper en el 2017, por ejemplo, ¿no? Hemos apoyado desde el SMI, hemos luchado contra el artículo 135 de la Constitución, que prima el pago de la deuda de los servicios básicos, y creo que tenemos muchos elementos en común. Sí que es verdad que tenemos un tema de discrepancia en un momento dado, que fue la reforma laboral. Bueno, creo que en esos momentos no quiero entrar en materia porque no toca y ya está. Simplemente pues, era una cuestión de formas, una cuestión de tiempo. Pensábamos que paralelamente al diálogo social, paralelamente habría que haber un debate parlamentario mucho más rico durante meses. Y segundo, ya sabe usted que las diferencias en esa materia de la reforma laboral no son comparables a las de esta bancada de aquí. No fueron por los mismos argumentos, ni mucho menos. En todo caso, hubo discusión quizás en el calendario si se podía ir más allá o no se podía ir más allá. Sea como sea, pienso que estamos en un momento que hemos colocado un tema que estamos de acuerdo. Yo pienso que aún hay muchas cosas que creo que compartimos que se pueden mejorar. La lista usted la sabe porque nos conocemos y creo que hay que ir paso a paso para ir mejorándolas, ¿no?
Y nada más, yo pienso que hoy hemos hecho un paso importante, hemos instruido un debate, creo que hemos demostrado delante de la Cámara de que el despido injustificado es una anomalía o una patología, tampoco hay tantas diferencias en nuestro código legislativo. Y nada, la mano sigue tendida en temas, como decíamos antes, del SMI y de seguir mejorando cosas, porque creo que ambos somos partidos que nos autocalificamos de ser fieles a los intereses de la clase trabajadora y hay que seguir ampliando este espacio. Así que muchas gracias por su respuesta. Le tomamos la palabra, seguimos trabajando y paso a paso para adelante. Muchas gracias. Gracias. Para concluir el debate, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora Vicepresidenta Segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social. Señor Salvador, gracias por sus palabras, por su tono, por la reflexión y, sobre todo, por el afecto, si me lo permite. Yo creo que la política sirve para esto, para tener debates serenos sobre temas que le importan a la mayoría social, porque hablamos de la mayoría social cuando hablamos de los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país. Yo no concibo la política como una lucha, y yo creo que usted lo sabe. Por tanto, creo que no me confundo nunca de adversario, sé muy bien a quién represento y dónde estoy. Y sabe usted que soy una ministra de Trabajo. Y como tal, defiendo el trabajo en mi país. Y además sé muy bien de dónde vengo. No quiero aparentar nada más. Por tanto, como sé que compartimos muchas cosas y, sin lugar a dudas, podremos tener diferencias, pero lo que me gustan son los debates serenos. Y sí le digo que creo que debemos de actuar por una cuestión, y es porque es fuente de derechos, sencillamente, y los demócratas tenemos que respetar la legalidad. Y no podemos hacer exclusiones respecto de la misma, nos guste o no. Yo creo que es importante que dejemos de hablar en nuestro país, no usted ni yo, pero hay quien habla así, del coste del despido como si fuera un peaje o como si fuera un alquiler. Porque cuando hablamos del coste del despido, lo que estamos diciendo, y antes citaba el artículo 35 de la Constitución, es que estamos hablando de que una conducta que es injustificada es que está vulnerando el ordenamiento jurídico y, por tanto, no puede ser consentida en un país lógicamente democrático como es el nuestro. Creo que, además, así se hace en todos los países del mundo. La cuestión está en que es una anomalía en que tengamos una indemnización tasada, lo he dicho antes, que es planificada en muchas ocasiones en las planificaciones de las empresas, y esto tiene que ser reparado, como lo es en las causas de discriminación y como ya ha sido resuelto, por ejemplo, con las interpretaciones de alguna directiva. Digo esto ¿por qué? Porque, lógicamente, claro que el despido debe de ser disuasorio y debe reparar el daño que se ha causado en los artículos 1101 y siguientes hasta el 1106 del Código Civil. Claro que tiene que ser así. No es lo mismo las condiciones de una persona que está próxima a la vejez y pierde su empleo a una persona que es joven o no es lo mismo las situaciones familiares que se tenga. Por lo tanto, creo que es muy importante este debate, pero sobre todo un mensaje, que es, por favor, cuando hablamos de despidos injustificados, es que se está vulnerando la ley en nuestro país. Y no podemos, desde nuestro valor democrático, hablar ni siquiera de esta manera. Sobre todo porque esas personas, lo hemos dicho los dos, son víctimas. El sufrimiento de una persona, soy de una comarca, lo sabe usted muy bien, que conoce bien lo que es el paro, que es víctima de la mal llamada reconversión industrial, que pensar en tener un trabajo es a veces misión imposible. Y, por tanto, esas personas son víctimas. Y es un deber de esta Cámara y de la política española, por supuesto, que tengan un trabajo y que tengan dignidad de derechos y que tengan la reparación que sea necesaria en caso de vulnerar la ley. Insisto, sobre todo en las empresas que lo normal, la gran mayoría, son empresas sanas, decentes, que obviamente cumplen con la legalidad en nuestro país. Me consta bien. Por tanto, hago un alegato a favor de las empresas que cumplen la legalidad. Pero de
verdad, cuando en esta Cámara, usted lo sabe, escucho, ¿no?, a representantes públicos que se amparan en empresarios o empresarias que vulneran la ley, creo que es un mal ejercicio democrático. Yo creo que cuando hablamos de este tema estamos hablando, en definitiva, de democracia y de legalidad. Pero hablamos de algo fundamental, del derecho a la tutela judicial efectiva, artículo 24 de la Constitución española. Yo ya sé que aquí se invoca mucho la Constitución, pero como saben muy bien, desde luego no se cumple como algunos dicen. Y yo solamente le digo, señor Salvador, y al Grupo de Esquerra Republicana y a esta Cámara, que desde luego este Ministerio cumplirá con la fuente de derecho que emane, en su caso, de este comité. Hay una discusión, ya sabe, interesante en los tribunales españoles antes de la ratificación de la Carta Social y de las reclamaciones colectivas, si se podía invocar o no con carácter directo la misma. Bueno, esto ya se resolvió, ya lo sabe perfectamente, y como ya estamos viendo, hay muchos tribunales que ya están diciendo que el tope a esa indemnización injustificada no se acomoda al artículo 24 de la Carta Social Europea y, tenemos un pequeño problema con el convenio 158 de la OIT. Muchas gracias y esperaremos a las propuestas que hagan en la moción. Gracias. Muchas gracias. Interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre el desarrollo de la acción del Gobierno en el ámbito del Ministerio